Octubre de 2011. Un día en la vida de Angela Merkel. La canciller está dividida entre dos tareas, el gobierno de Alemania y la crisis del euro. La presión era enorme, enorme. Los riesgos son grandes con fenómenos muy difíciles de sopesar, como la reacción de los mercados. El auto de la canciller vaga una hora por Berlín sin destino fijo. ¿Por qué? Primavera de 2010, el comienzo de la crisis del euro. Las noticias alarmantes se sucedían en la Cancillería. Grecia estaba al borde de la bancarrota. En el extranjero se esperaba ayuda de Alemania. La canciller estaba convencida de que Grecia debía adoptar medidas de ahorro. Por tanto, si no emprendía reformas no habría ayudas. Pretendía así ejercer presión sobre el endeudado Estado griego. Pero, ¿era un plan viable? ¿Qué haría Merkel? La canciller se enfrentaba a un dilema. Quería salvar el euro, pero también proteger el dinero alemán. No quería precipitarse, pero no tenía tiempo que perder. Merkel dudó al principio. Tanteó cuidadosamente el camino. Señor presidente, señoras y señores, todo lo que planteemos debe ir encaminado no a prestar una ayuda precipitada, sino a procurar arreglar la situación en su conjunto. Merkel sabía que su negativa a ayudar a Grecia con fondos alemanes podía sumir el país en el caos. Decenas de miles de personas tomaban ya las calles de Atenas. Y Merkel también sabía que su actitud podía asustar a los mercados, lo que debilitaría aún más a Grecia. Estaba entre dos fuegos, pero permaneció firme. No habría ayuda inmediata. Múnich, empresa PIMCO, una filial de Allianz. Ninguna otra compañía en el mundo presta tanto dinero a los estados y Grecia necesitaba un crédito urgente. Los directivos habían seguido el discurso de Merkel, que tuvo consecuencias imprevistas para otros países de la eurozona. Este mensaje significó para nosotros que, si bien por entonces el incendio en Grecia era grave, las llamas iban a extenderse a otros países de la periferia. Y era necesario protegerse frente a esa reacción en cadena. Por eso decidimos reducir el riesgo en fondos soberanos en general. Si miramos ahora atrás con una distancia de 2 años, vemos que entonces nadie había comprendido verdaderamente la enorme importancia del riesgo de contagio. Tras largas vacilaciones, la canciller aprobó un gran paquete de ayudas para los países europeos en apuros. ¿Demasiado tarde? La reacción de los mercados financieros suscitaba gran expectación, y no solo en Berlín. ¿Calmaría el fondo de rescate a los inversores? ¿Subirían las bolsas? Pero sucedió lo contrario. Los inversionistas no respondieron del modo deseado. Lejos de ganar confianza, huyeron en desbandada. Ese nerviosismo puede quizás compararse con el comportamiento de un rebaño. Parecía como si todos los participantes del mercado quisieran ir al mismo tiempo en una misma dirección. Por ejemplo, en mayo de 2010, todos querían de repente vender bonos del Estado griego. Pero no había ni un solo comprador. Y las bolsas cayeron en picado.
En todo el mundo creció la presión sobre los europeos para que garantizasen el funcionamiento del sistema financiero. Detrás de ello había fuertes intereses, los de Estados Unidos. La economía del coloso norteamericano depende aún más que la alemana de la salud del capitalismo financiero de Wall Street. Por ello, exigió que el Banco Central Europeo inundara con dinero fresco los mercados. Merkel no podía vincular a esta medida del BCE ninguna condición para los países en crisis, por lo que temía que abandonasen los recortes, así que tanto ella como su ministro de Finanzas se opusieron. Alguno puede decir, el Banco Central tiene dinero sin límites y cuando se le acabe imprime más, pero no es así como entendemos la función del Banco Central Europeo. Por eso dijimos, no, eso no puede suceder, tenemos que tener cuidado. El Banco Central tiene la misión de velar por la liquidez de los bancos. Esto es siempre a corto plazo, pero no debe ponerse a financiar la deuda pública. Eso sería financiar a los estados con la máquina de imprimir billetes. El BCE veía exagerado el miedo alemán a la inflación y a que los países en crisis redujeran los recortes. Así, ya en mayo de 2010, su presidente Jean-Claude Trichet comenzó a comprar empréstitos estatales. Nunca nos hizo mucha gracia que el BCE comprara deuda pública. Visto desde hoy, sabiendo lo que vendría después, esto es, la puesta en marcha sin límites de la máquina de imprimir billetes, vemos que aquello fue un preludio, un primer intento de probar hasta dónde estaban dispuestos a ceder los alemanes. La canciller podría haber impugnado la intervención del BCE, pero no quería llegar tan lejos. Un año después era evidente que la receta del BCE no había funcionado. Los mercados reaccionaron positivamente mientras continuó la compra de bonos, pero en cuanto ésta cesó, las bolsas volvieron a caer. Había entonces que ampliar el fondo de rescate. Una cumbre europea decidiría al respecto en solo 3 días. De la noche a la mañana, el Ministerio de Finanzas alemán concibió un plan que se envió a los diputados del Bundestag. Debían darle su bendición y cuanto antes. Uno ha de ser capaz de leer los documentos y saber evaluarlos en muy pocas horas para estar en condiciones de discutir y alcanzar acuerdos. Un parlamento tiene que analizar cuestiones y tomar decisiones contra reloj. Y eso es lo que pasó entonces. Esa mañana Merkel habló con una persona de su confianza. ¿Debía aplazar la votación en el Parlamento porque los diputados apenas habían tenido tiempo? ¿O postergar la cumbre europea, un encuentro con 16 jefes de gobierno y sus delegaciones? En esos días la situación era crítica, porque desde Bruselas se hacían unas exigencias a la canciller que el Parlamento alemán no estaba dispuesto a aceptar. El día señalado. Toda Europa mira a Angela Merkel. Pero ella tiene una cita inoportuna y obligada, la Conferencia de Ministros de Educación. A las 15 horas se pone en camino y tiene que tomar una decisión con consecuencias para toda Europa, sin demora. Uno está literalmente frente a una situación inconcebible, cada vez más dramática. Que uno sea capaz de actuar es sorprendente. Por tanto, en esas circunstancias, la canciller federal tiene toda mi comprensión. Merkel recorre Berlín. Al teléfono, el presidente francés, Nicolas Sarkozy. Y vimos la limusina negra doblar la esquina. Todos aguardábamos. Entonces la limusina negra pasó de largo. Y fue un momento de consternación porque todos pensaban, ha debido de ocurrir algo. ¿Por qué la canciller pasa de largo sin detenerse? Tras una hora recorriendo las calles, Merkel se ha decidido. Se aplaza la cumbre de Bruselas. 16 jefes de Estado corrigen sus agendas. Nadie puede imaginarse el desgaste físico de la canciller. Tuvo que viajar rápidamente de madrugada a Bruselas y volver ya entrada la noche. Y todo el día hablando por teléfono con diputados que lo único que le decían era, para eso no cuente con nosotros.
La postergada cumbre de la Unión Europea. La canciller acude con un plan. Grecia no podía seguir soportando el peso de su deuda, pero Merkel no quería exigir más a los contribuyentes. Ahora les tocaba a los bancos pasar por caja con una condonación de la deuda. La idea era buena, pero tenía inconvenientes. Si no se hubiera realizado una quita parcial de la deuda, la opinión pública en muchos países habría salido a las barricadas. Pero si condonas la deuda, tienes el problema de que la confianza en los empréstitos estatales europeos cae. Y se agrava así el problema de los estados en crisis, pues no consiguen dinero en los mercados a un tipo de interés razonable. Ese era el gran dilema en el que se debatían. Los bancos debían renunciar a su dinero, pero seguir comprando en el futuro deuda pública. Las negociaciones esa noche llegaron a un punto muerto. El negociador más importante no pudo acudir. Recuerdo muy bien que entre las 2 y las 4 de la mañana me despertaron 3 veces para preguntarme si apoyaría esta o aquella propuesta. Sí, en lo que se refiere a dormir fue una noche muy corta. El objetivo de una operación de tal envergadura era que las deudas, al final, fueran sostenibles. ¿A qué porcentaje podían renunciar los bancos? Las negociaciones ya habían comenzado semanas antes. El regateo por la quita de la deuda griega fue lento y difícil, pero esta vez los políticos no cedieron. En octubre se dijo a los representantes de los bancos: no estamos dispuestos a discutir sobre una reducción de la deuda inferior al 50%. Sentimos la pérdida de tiempo, pero tomen nota de que la condonación será como mínimo del 50%. Los bancos comprendieron esto a más tardar cuando les hicimos ver con claridad que no descartábamos aplicar la gran solución. Es decir, la anulación de la totalidad de las deudas. Eso contribuyó a que estuvieran conformes con la mitad del sacrificio. Pero Merkel tenía otro problema. Pese a las amenazas de cara al exterior, debía parecer que los bancos renunciaban voluntariamente a sus exigencias. Si no, se estaría enviando el mensaje de que en la eurozona el dinero no estaba seguro, lo que disuadiría a futuros inversionistas. Nicolas Sarkozy fue hasta la primavera de 2012 el principal aliado de Merkel en la lucha por el euro. Juntos consiguieron fijar unos mecanismos de rescate y un pacto fiscal con un límite para el déficit, con el fin de obtener una mayor disciplina presupuestaria en los países del euro. Cuando en Francia arrancó la campaña electoral, Merkel decidió apoyar a Sarkozy abiertamente. El resultado de las elecciones fue el que fue y no nos facilita las cosas en Europa. Hollande ganó, lo que pasaría factura a Merkel. El presidente francés reclamó la creación de eurobonos, unos títulos de deuda pública emitida por el conjunto de países de la zona euro. En el verano de 2012, Merkel se encontraba de nuevo bajo presión. Esta vez el problema surgió en su propia coalición de gobierno. El FDP, el Partido Liberal, protestó contra los eurobonos del nuevo presidente francés. En la inminente cumbre europea, la canciller tendría que posicionarse claramente. Mientras yo viva, no habrá eurobonos. Esta cita de Merkel se filtró entonces públicamente, generando titulares en toda Europa. El conflicto en la cumbre que se celebraría en unos días estaba servido. Aunque era una frase sacada de contexto, Merkel no la desmintió, pues era algo que los alemanes querían oír. Eso muestra que, como canciller, como jefa de gobierno, Merkel debe tener en cuenta sobre todo la política interior. Y esa es la clave de su éxito. En Alemania se considera que está haciendo una buena gestión de la crisis. Pero el eco de sus palabras hizo que la canciller acudiese a la cumbre europea a la defensiva.
La crisis se había extendido a Italia y España. Francia también se tambaleaba. En esos países se percibía a Merkel más que nunca como la nueva dama de hierro de Europa que imponía el ahorro a todos. Por eso la canciller quería impulsar ahora un pacto para el crecimiento que estimulase la economía y tenía confianza en lograrlo. Pero François Hollande, el nuevo presidente socialista de Francia, no estaba bien predispuesto hacia Merkel. Y Mario Monti, el jefe de gobierno italiano, tampoco compartía ya la receta contra la crisis de la canciller. Monti quería condiciones menos estrictas para el acceso de los países del sur al fondo de rescate. Merkel se opuso. Las ayudas debían estar vinculadas a ciertos requisitos y controles. De repente la canciller estaba aislada, un papel desconocido para ella. La recuerdo como una cumbre en la que se puso en cuestión por primera vez la prerrogativa de que las cosas debían hacerse según las ideas y los criterios económicos de los alemanes. Monti, Hollande y el presidente español Mariano Rajoy formaban ahora una alianza. No habría pacto para el crecimiento sin ayuda inmediata para sus países. Merkel estaba entre la espada y la pared. Rajoy y Monti querían forzar una solución para sus bancos y los intereses de su deuda pública. Fue la rebelión de los débiles contra los fuertes. La crisis europea es también una guerra de relaciones públicas. La canciller solo cedió en detalles, pero dejó que otros juzgaran el alcance de lo sucedido. Todo salió mal esa noche. Fue la gran victoria del sur y la señora Merkel no dijo nada al respecto. Se marchó, se la vio derrotada. Tras la marcha de Merkel, el presidente italiano aprovechó la oportunidad para difundir su versión de la cumbre. Aunque no pudo señalar ningún éxito concreto, se presentó como vencedor. La dominancia alemana sobre Europa parecía haberse roto. 2 meses más tarde, el presidente griego Antonis Samaras se reunía con la canciller. Su país esperaba inquieto el informe de los supervisores de la Troika. ¿Dejaría Merkel caer a Grecia si no cumplía lo estipulado como había advertido? En la coalición de gobierno alemana, muchos estaban a favor de la salida de Grecia del euro. Si los griegos no lo consiguen, los políticos tendrán que plantearse cuál es el siguiente paso a seguir. Grecia no puede seguir en la eurozona. El Partido Liberal y yo mismo ya no tenemos miedo a una salida de Grecia de la eurozona. Pero la canciller ya no especulaba con esa idea. No así el jefe de su grupo parlamentario. Esa misma mañana, escasas horas antes de la visita del primer ministro griego. ¿Fracasaría el euro si Grecia abandona la eurozona? Bueno, yo diría que para el euro no sería ningún problema. Otros eran los que hablaban. Merkel callaba y dejaba que corriesen los rumores. Una refinada estrategia. Merkel podía así ejercer presión sobre Grecia y al mismo tiempo dejarse todas las puertas abiertas. La estrategia impresionó de forma manifiesta al primer ministro griego, un hombre que se había opuesto a todas las reformas en su país. Fue el recibimiento a un pecador que había abrazado a tiempo la verdadera fe. Por eso fue tan amistosa. Creo que Samaras, en un momento de gran desesperación, debe de haber dicho a Merkel: esta es nuestra última oportunidad. Si no lo logro ahora, todo estará perdido. Lo que Samaras ignoraba es que los expertos de Merkel habían calculado ya entonces que una salida de Grecia del euro supondría una catástrofe económica para toda Europa.
Me consta de un estudio que al parecer conocen en la Cancillería y que quizás incluso fuera un encargo del gobierno. Indica que un colapso de Grecia significaría un enorme peligro de contagio para los grandes Estados miembros, España e Italia. Y creo que eso también se trató en las conversaciones bilaterales con delegados extranjeros y representantes de los gobiernos, de manera que se impuso la convicción de que lo mejor era estabilizar a Grecia en el seno de la eurozona. Esto cambió el lenguaje corporal político de Merkel respecto al gobierno heleno. Durante el almuerzo con Samaras, la canciller abundó en gestos conciliadores. Y finalmente anunció oficialmente su apoyo total, o casi total. Quiero que Grecia siga siendo parte de la zona euro. Para eso trabajo. Y no conozco a nadie en la coalición de gobierno que desee otra cosa. Merkel se decidió a favor de Grecia, porque es lo menos costoso para Alemania, o porque el riesgo de una salida es demasiado grande antes de las elecciones federales. Si fracasa el euro, fracasa Merkel. Un mes después, los mercados financieros no se habían calmado. Tras 2 años de crisis, los problemas seguían y siguen siendo ingentes. La táctica de Merkel de ahorro y control apenas ha arrojado resultados. ¿Una estrategia demasiado a largo plazo para los mercados? El dilema de Merkel no se ha resuelto. El fondo de rescate no ha tranquilizado a los mercados porque estos no tienen dinero, simple y llanamente. Para funcionar necesitan conseguir dinero de otros inversionistas. Y cuando los mercados y quienes invierten en los mercados no tienen confianza en el sistema, en el proyecto euro en sí, entonces el fondo de rescate no funciona. Y por eso ha intervenido el poderoso Banco Central Europeo. Quiere restablecer como sea la confianza de los mercados y anunció que adquiriría bonos de deuda pública si no había compradores, sin ninguna restricción. Ahora bien, solo adquirirá empréstitos de aquellos estados en crisis que apliquen las reformas. Supervisar esto corresponderá a los políticos. El Banco Central Europeo se convertía así en una especie de gobierno europeo sustitutorio. Haremos lo que sea necesario dentro de nuestro mandato para preservar el euro y mantener la unidad de la eurozona y la estabilidad de los precios. El día en que el BCE tomó esta decisión, la canciller se encontraba en Madrid. ¿Cómo reaccionaría a este anuncio? Un año antes, tanto ella como su ministro de Finanzas se habían opuesto a que el BCE comprara bonos estatales. Sin embargo, Merkel señalizó que ahora sí veía con buenos ojos la intervención del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo actúa de forma independiente y de acuerdo a su mandato. El banco es responsable de la estabilidad del dinero, de la estabilidad del valor del dinero y en ese marco adopta sus medidas. Imponer el ahorro, ejercer presión, controlar. La política de Merkel ha golpeado con dureza a los griegos. Por primera vez desde el comienzo de la crisis, la canciller alemana viajaba a Atenas. Los ciudadanos allí la culpan de los recortes. No fue precisamente comprensión lo que encontró en el pueblo griego. Tampoco se esforzó en conseguirla. Ha dejado que en todos los países en crisis se instaure la imagen de que es Alemania quien los obliga a emprender las reformas, de que tienen que ahorrar porque lo dice Alemania y asumir las duras consecuencias porque lo dice Merkel. El resultado, odio indisimulado contra Alemania y contra la canciller Merkel.
Me parece muy desagradable cuando sacan por las calles a Angela Merkel con un uniforme nazi y cuando queman banderas alemanas. No es razonable, pues somos de lejos los que más ayudamos a los griegos en toda la eurozona. Durante casi 2 años, la canciller ha gobernado sin explicar suficientemente su política. Para muchos en el sur de Europa, Merkel es sinónimo de férreos recortes y no de rescate. Estoy plenamente convencida de que el camino, que ahora es muy duro, llevará al éxito. Todavía no lo hemos recorrido hasta el final. Mientras la estrategia de Merkel de amenazas y ayudas no dé grandes frutos, seguirá creciendo la resistencia contra ella. El rechazo a su política podría incluso aupar al poder a políticos de extrema izquierda como Alexis Tsipras. Yo creo que bajo la hegemonía de la señora Merkel y de Alemania, sí nos movemos en dirección a la integración europea. Pero eso sí, hacia una Europa profundamente insocial en la que la democracia está amenazada. Las decisiones se toman según los criterios de los mercados y no según los criterios de la política. Para Angela Merkel, los dilemas se han vuelto crónicos. Quiere ayudar y tiene que amenazar. Quiere proteger el dinero alemán, pero salvar el euro. Se ve obligada a tomar dolorosas decisiones, pero quiere ganar elecciones. Dividida, Merkel avanza a tientas con pies de plomo. Como todos los gobiernos en Europa. Creo que un día se reconocerán los servicios que Angela Merkel ha prestado a Europa, que gracias a ella los europeos salieron fortalecidos de esta crisis. Un par más de varas de corsé, de barreras o diques si se han puesto. Eso hay que reconocerlo. La situación es en cualquier caso más estable. Podría decirse que se le ha puesto cerco mediante ciertos mecanismos entre tanto ya consolidados y con un apaga-incendios que puede ponerse en marcha. Eso es cierto, pero fundamentalmente y digamos en general, esta crisis del euro sigue lejos de estar solucionada. La democracia es lenta y en Europa los acuerdos entre todos los estados son aún más lentos. Por eso digo que, en caso de dudas, los mercados tendrán que aceptar la política como es. La canciller tiene unos meses difíciles ante sí. Tendrá que explicar a los alemanes en plena campaña electoral que probablemente una parte del dinero del rescate europeo se haya perdido. Los especuladores son en parte responsables. Los mercados financieros siguen sin estar regulados. La crisis del euro no está ni mucho menos controlada. Por eso, la pregunta es cada vez más acuciante. ¿Cuánto tiempo podrá Alemania seguir permitiéndose la salvación del euro? Todos consideran posible una salida de Grecia, o tal vez no. Lo que sí podemos constatar es que los políticos tienen una increíble capacidad para postergar los problemas y mientras más se siga improvisando, mayor es el peligro de que al final Grecia salga del euro. No lo deseo, pero no podemos descartar esa posibilidad. Aber diese Möglichkeit müssen wir nicht ausschließen.